Muy bien, en esta mañana vamos a tratar este tema interesante titulado ¿Cómo y cuándo se recibe el Espíritu Santo? Vamos a ver si Moisés puede poner la gráfica. Estaba ya que estaba puesta la gráfica en esta oportunidad. ¿Cómo y cuándo se recibe la lluvia tardía? ¿Cómo y cuándo se recibe cómo? La lluvia tardía. Vamos a ver qué es la lluvia tardía. ¿Qué es eso de lluvia tardía? Eso lo vamos a ver en el tema de esta mañana, porque la lluvia tardía es lo mismo que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es la lluvia tardía? Es el mismo Espíritu Santo que es coeterno con el Padre y el Hijo, y juntos crearon todas las cosas. Así que la lluvia tardía es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Que es coeterno con el Padre y que junto con el Hijo crearon todas las cosas. Ejemplo de textos bíblicos que hablan de la existencia del Espíritu Santo, también llamado la lluvia temprana y la lluvia tardía. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 26, la Biblia dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí podemos observar que la Biblia describe que nosotros deberíamos de asimilar que el Espíritu Santo participó en la creación del mundo. Dijo Dios. ¿Quién fue que dijo? Dios. Hagamos al hombre. Cuando dice la palabra hagamos, ¿qué significa esto? No dice voy a hacer, porque cuando dice hagamos es que hay varias personas que están ahí juntos. Es una palabra plural, no singular, porque singular es dice, bueno, yo voy a hacer. Pero cuando dice hagamos es porque no hay una sola persona, sino que hay otra persona más que están ahí actuando en la creación. Y lo más importante es que cuando el Señor dice hagamos, estaba relatando, estaba observando y mirando, estudiando ese texto, y ahí la Biblia me dice que cuando Dios hizo todas las cosas, Él dijo, voy a crear tal cosa, voy a hacer tal cosa, pero cuando iba a crear al hombre, lo hizo de una manera muy especial, diferente a como se crearon todas las cosas. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué vino inmediatamente? La luz. Cuando Dios dijo, sean las estrellas, ¿qué vinieron? Cuando Dios dijo, sean los animales, ¿qué vinieron? Cuando vinieron las aves, ¿qué pasó? Pero el hombre fue creado de una manera muy especial. Dice la Biblia que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, hizo un muñeco de barro y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre en un alma viviente. Es decir, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces Jesús viene y hace el muñeco de barro, le da la forma, lo pone bonito, pero lo que me da a entender es que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es espíritu, pero parece que la imagen de Dios viene siendo más o menos como una imagen de un hombre, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, y el Espíritu Santo viene y sopla aliento de vida, y el hombre es en un hombre. Es decir, para la creación del hombre existieron las tres fuerzas divinas. Dios dijo, Jesús hizo el muñeco de barro, y el Espíritu Santo sopló aliento de vida. Participaron los tres en la creación del hombre. Pero hay otro texto que nos dice que el Espíritu Santo existía desde el principio, existe. Ahora pues, en Génesis 11:7, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En el asunto de la torre de Babel se está dando un episodio, y era que un hombre llamado Nimrod quiso sobreponerse a las cosas que ya yo había dicho. Dios dijo que el mundo no sería destruido más con agua, como pasó en el pasado. Y Nimrod dijo, no, Dios está hablando mentira. Yo voy a hacer una torre que llegue al cielo, porque él es mentiroso, es mentira, él va a volver a destruir la tierra nueva. Y vino e hizo una torre que llegaba casi hasta en las nubes,
y se unieron mucha gente, obviamente sin tecnología y sin avance científico de lo que había en ese tiempo. Nunca se ha hecho un edificio tan grande como se hizo en la Torre de Babel. Lo que pasa es que la inteligencia de esas personas de ese tiempo no se compara a la inteligencia de hoy del hombre. No necesitaban la maquinaria que el hombre tiene hoy, porque el hombre tenía una fuerza extraordinaria en ese tiempo. Y en poco tiempo se hizo una torre que llegaba a las nubes, que no se ha hecho un edificio tan grande, ni siquiera la Torre de Gemelo se compara a ese edificio que se hizo en esa oportunidad. Pero la finalidad era poner un Dios frente al sol y adorar entonces al Dios sol. Y cuando Dios ve que esta gente iban con ese proyecto y esos planes, dijo: ahora vayamos y descendamos allí sus lenguas. Cuando dice la palabra descendamos, significa que Él no fue a descender solo a confundir las lenguas, sino que fueron juntos a confundir la lengua de los hombres. Y por esta razón, desde ese tiempo hoy es que el ser humano habla un lenguaje diferente. Antes todo el mundo hablaba ¿qué? Un solo idioma. Pero ahora, con la Torre de Babel, se confundieron las lenguas y por eso se llamó Babel, que significa Babilonia, confusión, porque no podían entender el lenguaje de su compañero. Entonces aquí podemos observar que aún el Espíritu Santo estaba en esa oportunidad, trabajando también desde el principio. Otra parte interesante que podemos observar es que ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Y esa fue la lectura bíblica de hoy, en Juan 16, 8 al 11. Y cuando venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué? Del pecado. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, porque con la muerte de Cristo ya Satanás es juzgado y ya no tiene oportunidad jamás de ser el representante de la tierra para ir al cielo. Ya él no puede ir al cielo porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros. ¿Desde cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia? Desde que creísteis, fuisteis sellados. ¿Desde cuándo? Desde que creíste, en Efesios 1:13. Ahora bien, ¿qué significa esa expresión? Es un estilo de vida que va formando el carácter desde que aceptas a Cristo y te bautizas. A medida que vas aprendiendo de esa manera, vas recibiendo el sello de Dios, que es un chubasco diario de la lluvia temprana. Ahora bien, si en tu caminar con Cristo tienes que morir, pues fuiste sellado para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Si en tu caminar ¿cómo? Con Cristo tienes que morir, fuiste sellado para vida eterna. Pero si esperamos a Cristo sin ver la muerte, ¿verdad? Ya previamente antes de su venida, habremos recibido la lluvia tardía y de esta manera entonces se recibe el sello de Dios. A este caminar es lo que nosotros le llamamos la justificación impartida, que es un crecimiento diario en la gracia de Cristo. Cuando nosotros comenzamos a caminar con Cristo, comenzamos a descubrir cosas que no habíamos entendido antes. Dice: wow, pero mira, yo no sabía esto. E inmediatamente usted comienza a analizar los textos de la Biblia. Dice: ahora yo tengo que caminar con Cristo porque yo no sabía esto. Ahora tengo una responsabilidad. Y entonces ahí es que se va impartiendo lo que nosotros llamamos la la justificación impartida. Cuando comenzamos a caminar con Cristo, a medida que vamos aprendiendo, vamos obedeciendo. No es simplemente, ok, yo vi que dice tal cosa y me quedo ahí, ay señores, que esto es fuerte, yo no voy a hacer esto sí yo lo puedo hacer, pero esto no. Pero la Biblia dice que sí, que tú tienes que hacer lo que diga la palabra de Dios, porque cuando tiene a Cristo, está dispuesto a obedecer lo que Él te dice. Ahora bien, ¿qué pide Dios acerca del Espíritu Santo? ¿Qué nos pide Dios a nosotros acerca del Espíritu Santo? Me dice que dice lo que dice Efesios 4:30. ¿Qué dice? Vamos a ver, léalo uno de ustedes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora bien,
¿Qué significa la expresión o la palabra no contristar? Significa entristecer o afligir. Esto significa que debemos hacer caso a la voz del Espíritu Santo, ya que si hacemos que Él se entristezca, puede pasar algo fuerte en nuestra vida espiritual. ¿Sabe lo que significa entristecer al Espíritu? Ustedes han oído un asunto llamado la voz de la conciencia. ¿Han oído escuchar esto? Que cuando usted va a hacer esto, hay una vocecita que le dice no lo haga, no lo puede hacer. Pero hay otra vocecita que te dice sí lo puede hacer. Entonces, cuando hay una voz, cuando hay un combate entre las dos voces, que te dice una cosa que tú puedes hacer y otra no, la que tú no puedes hacer es la voz del Señor que te dice no lo hagas. Pero esa es la voz del Espíritu Santo. Y eso es lo que se llama que no debemos entristecer al Espíritu. Cuando el Espíritu nos habla, debemos de entender la voz que nos habla, de que no debemos hacer lo contrario a esa voz. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar? Dice aquí, ¿cuál es el único pecado que no tiene perdón? Que dice Mateo 12:31. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso le digo, todo pecado y blasfemia a los hombres será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, y la expresión termina ni en este mundo ni en el venidero. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es lo que hablamos al principio, en la parte anterior. Es contristar, es entristecer al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo entristecemos al Espíritu? Cuando Él nos llama, nos dice, mira, tiene que abandonar tal cosa, tiene que obedecer la voz. Y entonces cuando nosotros no hacemos caso a esa voz, llega un momento en que Él se va poco a poco alejando, y ya no sentimos esa vocecita que nos habla de que debemos de obedecer lo que nos dice Él. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Que es una persona que anda como está muerto en vida, está caminando, andando por ahí, pero ya no tiene gracia, no porque el Espíritu Santo no quiere, sino porque Él rechazó esa comunión en la cual Dios le quiere dar. Porque Dios es un caballero, señores. Dios no te obliga a tomar decisiones. Las decisiones somos nosotros que las determinamos. Pero si tú no quieres, ¿qué va a hacer Dios? ¿Por qué se va a perder la gran mayoría del mundo? Porque ellos no quisieron aprovechar el tiempo de libre albedrío que Dios le dio. Entonces es importante que estemos claros en eso, que es el único pecado que no tiene perdón. Ahora bien, hay un pensamiento o una pregunta: ¿puedes estar en la iglesia y blasfemar contra el Espíritu Santo? Oiga lo que dice aquí: conozco el peligro de los que rehusan andar en la luz que Dios les da. Atraen sobre sí la terrible crisis que significa quedar abandonado a sus propios caminos, a su propio juicio. La conciencia se torna cada vez menos impresionable, la voz de Dios parece más distante, y el que hace el mal es abandonado a su propia infatuación. Resiste tercamente cada invitación, desprecia todo consejo y se aleja de cada provisión realizada para su salvación. El Espíritu de Dios ya no ejerce un poder restrictivo sobre él, y se promulga la sentencia: he dado a los ídolos, déjalo. Oseas 4:17. Cuán oscura, cuán sucia, cuán obstinada es su independencia. Parecería como si la insensibilidad de la muerte estuviese en su corazón. Este es el proceso por el que pasa el alma que rechaza la obra del Espíritu Santo. Ahí dice: déjalo, ya no quiere, he intercedido con él, le he dicho tales cosas, le han pasado cosas, he permitido que le pasen cosas, y sigue todavía en la misma situación. Pues ahí se cumple lo que dice Oseas 4:17: déjalo tranquilo, porque es el único pecado que no tiene perdón. Ahora bien, blasfemar contra el Espíritu Santo se refiere a una clase de pecado X. Oigan lo que dice aquí: nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. No es como una clase de pecado. Nosotros podemos estar cometiendo algún pecado y el Espíritu Santo nos está llamando, aún estando en la iglesia. Estamos hablando de lo que estamos en la iglesia, no es de lo que está en el mundo.
aún en lo que estamos en la iglesia, Él nos llama constantemente. Nos llama, nos llama, nos llama. Pero llega un momento en que si yo no escucho esa voz de abandonar el pecado, entonces lamentablemente no puede hacer nada por nosotros. ¿Cómo estaban los discípulos de Cristo al recibir la lluvia tardía? O la lluvia temprana, yo puse lluvia tardía, pero es lluvia temprana. ¿Cómo estaban los discípulos cuando estaban reunidos, cuando recibieron la lluvia temprana? Dice aquí en el libro de Hechos 2:46, 47, donde dice lluvia tardía, póngale la expresión lluvia temprana, porque me equivoqué ahí en la escritura. Y perseverando unánime cada día en el templo, oigan lo que hacían ellos, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo estaban los discípulos en el día de Pentecostés? Estaban juntos, unánimes, unidos. Y mientras eso nos pase, en el llamado pueblo de Dios no se puede recibir la lluvia tardía. Lo que estamos recibiendo, si nos arrepentimos diariamente de nuestra falta, es un chubasco diario de la lluvia temprana, que es cuando nosotros hacemos caso a lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, cuando estaban reunidos en el aposento alto, cuando se derramó la lluvia temprana, y en aquellos días Pedro, levantando en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junto, como de 120 en número. ¿Cuántos estaban reunidos? Aquí dice cómo, pero le digo que fue lo que pasó en la palabra cómo, que ellos se equivocaron en la expresión. En el original nos dice y eran como. Y entonces, como no querían devolver ya lo que habían escrito, le pusieron entonces entre comillas o entre corchetes, como de 120 en números. Tuvieron que corregir esa expresión y ponerle en número, porque eran en realidad 120, no eran como 120, sino eran 120 que estaban reunidos. Y recibieron entonces esos 120 el espíritu de la lluvia temprana, y comenzaron a testificar y a predicar en el nombre de Cristo, y las personas eran sanadas y resucitadas, y se hacían muchos milagros porque tenían el espíritu de la lluvia temprana en el día del Pentecostés. Ahora bien, ¿cuántos días duraron reunidos ellos después que Jesús se fue al cielo? Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos, según Hechos 2:1. Es decir, la Pascua, vamos a definir algo interesante para poderle explicar dentro. ¿A los cuántos días después de la Pascua se celebraba el día del Pentecostés? 50. Hasta el siguiente día del sábado, séptimo día, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente al Señor, según Levítico 23:16. Entonces, ¿cuál era el nombre original del día del Pentecostés o día de la cosecha? 7 semanas te contará desde que comenzare la hoz en las mieses. Comenzará a contarte las 7 semanas. Entonces se le denominaba el día de la cosecha, pero cuando se derramó el Espíritu Santo se le cambió por día del Pentecostés, porque era un día de cosecha también. Porque cuando comenzaron a predicar, ¿qué pasaban con las personas? Se arrepentían y venían a los pies de ¿quién? De Cristo. Ahora bien, Pentecostés era 50 días después de la Pascua. ¿Cuántos días duraron los discípulos de Jesús reunidos en el aposento alto? Nota, matemáticamente hablando, si la Pascua duraba 50 días, ¿verdad? Y Jesús duró con sus discípulos 40 días con ellos en la tierra, el día de la cosecha o día del Pentecostés debía caer un día después de las 7 semanas, que serían 49 días. Entonces los discípulos de Jesús duraron 10 días reunidos, y cuando se inauguró la fiesta del Cordero que representaba a Cristo, porque había vencido en el cielo, hay alegría en el cielo, y los discípulos reciben esa bendición también 50 días después. Y ahí sucede lo que llamamos la lluvia temprana, que es el mismo Espíritu Santo, pero con mayor poder. Es decir, Jesús dura 40 días con los discípulos. Jesús se va al cielo.
la Pascua, el día de Pentecostés entraba 50 días después de la Pascua, al día siguiente. Entonces, si Jesús duró 40 días y la Pascua duraba 50 y Jesús se va al cielo y a los 50 días es que sucede la lluvia temprana, ¿cuántos días duraron ellos reunidos en el aposento alto? Matemáticamente hablando, 40 más 10, ¿cuántos son? 50. Son 50. Pero si Jesús duró 40 y la Pascua a los 50, ¿cuántos días faltan? 10. ¿Cuántos días duraron reunidos ellos entonces? 10. Y a los 10 días, cuando hubo celebración en el cielo, entonces el pueblo de Dios también recibió esa celebración. Y ahí se derramó lo que nosotros llamamos la lluvia temprana. Ahora bien, aparte de la lluvia temprana, ¿qué se le promete a la última generación? Miren lo que dice aquí. Vosotros también, hijos del Sión, alegraos. ¿Y qué más? Parece que no pase eso. Vosotros también, hijos del Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué? Porque ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Es decir, ¿para qué es que se utiliza la lluvia temprana? Por ejemplo, si usted quiere sembrar un fruto, ¿qué es lo primero que debe de caer? ¿Cómo tiene que estar la tierra? Húmeda, ¿verdad? Porque ha caído una lluvia temprana. Me acuerdo que hacía una seca fuerte en todos estos días, y en República Dominicana que estuve allá, y la gente decía, ¿cuándo es que va a caer agua? Y cuando cayó esa agua, señores, de una vez los mangos comenzaron a salir. Y ahí hay mangos que la mitad mucho en todas partes. ¿Cuántos han visto muchos mangos en diferentes partes? Mandarlo por caja por ahí. Muchos mangos, ¿verdad? Porque cayó la lluvia tardía. Pero ¿qué primero debía caer antes de la lluvia temprana? Para que las matas florecieran, los frutos comenzaran a endurecerse un poquito. Pero si no cae esa lluvia tardía, señores, se caen todas las flores de los mangos y no hay nada, y no hay cosecha. Y cuando llegó esa lluvia tardía, ¿qué pasaron con los mangos? Que todavía estamos nosotros comiendo mangos por ahí. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia a través de la parábola de las 10 vírgenes? Pero mientras ellas iban a comprar, vino ¿qué? Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esa expresión que habla ahí de la parábola de las 10 vírgenes, esta parábola representa la segunda venida de Cristo. Oigan lo que dice aquí: la venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre al lugar que esté el anciano de día, tal como está presentada en Daniel 7:13. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Tito en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Señores, lo que Cristo dice que cuando llega el esposo se cerró la puerta, el asunto en el santuario, no es aquí en la tierra. Cuando las que estaban preparadas entran con él a las bodas del Cordero, ese es un juicio que comienza 22 de octubre de 1844, pero luego, cuando el esposo se levanta, hay un grupo preparado y sellados que van a recibir el Espíritu Santo, porque hay una obra que hay que hacer en la tierra. Y vamos en el transcurso del tema a ver, en los minutos que nos restan, en qué tiempo se derramará la lluvia tardía, aunque no sabemos el día ni la hora. ¿Qué otra parábola representa la obra del sellamiento, que es la preparación de la lluvia tardía? En la parábola del capítulo 22 de San Mateo se emplea la misma figura de las bodas, y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse, esta entra al rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos lleven la vestidura de boda, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero, según Mateo 22:11. Apocalipsis 7:14, al que se le encuentra sin traje conveniente, se le expulsa. Pero todos que al ser examinados resultan tener la vestidura de las bodas son aceptados por el juzgado digno de participar de su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar lo que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador,
la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Ustedes no han notado que ustedes le llaman acá, ¿y por qué este hombre entra a esta fiesta con un manto diferente? ¿No han leído ustedes esa parábola? Del hombre que entra a una fiesta y no está vestido como los demás, ¿verdad? En el cielo usted va a tener una vestidura diferente. En el cielo usted va a tener una vestidura diferente. No. Entonces, ¿por qué este hombre en la parábola está con un manto diferente? Porque la parábola representa lo que se está llevando en el cielo. El Señor dice, bueno, fulanito de tal conoció el Evangelio de Cristo, aceptó a Cristo, se bautizó, su nombre está anotado en el libro de la Biblia. Pero entonces viene a examinarse después el libro. Entonces el maestro viene y examina el libro. Dice, pero ven acá, ¿y qué hace fulanito aquí anotado en el libro de la vida si él murió y su nombre no puede estar ahí porque él no confesó sus pecados ni se arrepintió? Entonces eso representa la parábola del hombre de la fiesta de boda, y dice la Biblia que el hombre es sacado del libro de la vida, sus obras que hizo buenas son expulsadas del libro de memoria y su nombre entonces anotado en el libro de la muerte. Y ahí entonces dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso significa que este juicio que se lleva a cabo está representado por aquellos que han conocido el Evangelio de Cristo y se han entregado a Cristo como Salvador personal. Ahora bien, ¿por dónde empieza el juicio? Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por dónde. La casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Qué preparará el camino para que se formen a la imagen de la bestia? Oigan lo que dice aquí. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Y la apostasía en la iglesia en Hebreos 12, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estamos poniendo esta cita porque vamos a llegar a un momento donde se derrama la libertad en día. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Señores, la apostasía, ¿qué es la apostasía? Apostasía es usted negar lo que usted conoce. Eso significa apostasía. Por ejemplo, si un ladrón robaba, ¿verdad? Y dejó de robar, él está en apostasía porque dejó de robar. Él no está en apostasía porque dejó de robar. Pero si yo, siendo cristiano, ¿verdad?, después que conozco a Cristo, decido robar, ¿qué soy yo? Un apóstata. Pero un ladrón que viene a los pies de Cristo, que dejó de robar, no está en apostasía, porque él viene del mundo ¿a dónde? Hacia Cristo. Pero si yo de Cristo me voy al mundo, ¿qué soy yo? Si por ejemplo yo celebro cosas que no están amparadas en la vida espiritual, si yo decido después que guardaba el sábado guardar el domingo, ya yo estoy en apostasía, porque apostasía significa negar la fe cristiana. Ahora bien, si queremos ser sellados y luego ver al Señor, ¿cómo debemos de andar? Ahí dice claramente en Hebreos 12:14, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora bien, ¿cuál es la prueba por la que deben de pasar los hijos de Dios antes de ser sellados y luego pasar por la lluvia tardía? Miren lo que dice aquí. El Señor nos ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta es la gran prueba que deben de enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. ¿Cuál es la gran prueba? La gran prueba que deben enfrentar los hijos antes de ser sellados. Miren lo que dice aquí. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor, Dios Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Pero los que renuncien a la verdad de origen celestial, renunciar significa que tú conoces una verdad, ya no la vives,
y acepten el domingo como día de reposo, recibirán entonces la marca de la bestia. Entonces, todos aquellos que antes estaban en los caminos de Dios y decidieron apartarse de Dios, entonces no recibirán la lluvia tardía, sino que recibirán lo que nosotros denominamos la marca de la bestia. ¿Qué características tendrán los 144,000 para poder ser sellados? Y hoy el número de los señalados, 144,000, ¿verdad? Y dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y el texto termina, y son sin mancha delante del trono de Dios. Esto significa que los 144,000 que describe aquí, que muchos dicen que son simbólicos, otros literales, yo no me meto en ese número, en ese asunto, que si son literales, si son simbólicos. Ahora está representado por aquellos, oigan bien, que van a ver a Cristo sin ver la muerte, van a seguir al Cordero por donde quiera que va, recibirán el sello de Dios y darán el fuerte prueba. ¿Serán 144,000 o serán más? Eso yo lo dejo porque el Señor después va a ir hablando hacia adelante. Pero va, así como se le derramó la lluvia temprana a un grupo que fueron a 120, al final también eso se va a repetir. A un grupo también se le va a derramar la lluvia tardía, y a medida que se va predicando el Evangelio, otros van tomando decisiones en pos del Señor. ¿Quiénes no recibirán la lluvia tardía o el sello de Dios? Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo, de corazón, y amadores del mundo, perdón, o de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante del trono de Dios. Así que no recibirán el sello de Dios esas personas que cumplan con esa característica. Pero aquí dice que va a haber un acontecimiento tan esperado para que se derrame la lluvia tardía. Miren cuál va a ser el acontecimiento. Cuando nuestra nación, en su asamblea legislativa, dicte leyes destinadas a subyugar la conciencia de los hombres en lo que toca a su privilegio religioso, poniendo en vigor la observancia del domingo y constituyéndose en un poder opresor dirigido contra quienes observan el sábado como día de reposo, la que en realidad quedará invalidada, ¿cuál va a ser? La ley de Dios, y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Así, señores, que va a haber un acontecimiento que va a hablar cuándo se va a derramar la lluvia tardía. Cuando Estados Unidos, ya, ustedes no vieron una noticia en estos días del hombre que dijo que su sábado había que darse. ¿No oyeron la noticia ustedes en estos días? Una semana hace recientemente que la Corte Suprema se dictó a favor del hombre que se negó a trabajar en domingo, y que, ¿cómo es que se llama la compañía? El correo dijo que lo iba a votar porque no quería trabajar en domingo. Y él dijo, no, pues tienen que respetar mi domingo, mi sábado. Ellos le dicen sábado al domingo, mi sábado como día de reposo, que es el domingo. Llevaron el caso a la Suprema, y la Suprema falló a favor del hombre y dijo, hay que respetar, si el hombre quiere guardar su domingo hay que darse. Y falló a favor del hombre. Entonces, ya se están dando algunos pasitos pequeñitos para que las cosas se puedan hacer. La doble de Apocalipsis 13, una representa al papado, que se va a unir con Estados Unidos para imponer lo que nosotros denominamos lo que es un falso día de reposo. Yo le estaba diciendo eso a mi tío hace unos años, y él me dijo, muchacho, ¿cómo tú vas a creer eso? Que en Estados Unidos, el país de la libertad de conciencia, se va a unir de que a Roma para imponer un falso día de reposo. Pues está equivocado, eso nunca va a pasar en América. Y ya lo estamos mirando, en América sí se están dando pasos para que eso se pueda dar. Ahora bien, 8 cosas que sucederán bajo el fuerte clamor luego de recibir la lluvia tardía. Llegará también el decreto dominical, porque la lluvia tardía va a llegar
Cuando llegue la ley dominical, ahí mismo también va a acontecer unos días después la lluvia tardía. La primera, los sellados reflejarán perfectamente la imagen de Cristo. La segunda, Dios llamará a su pueblo a salir de Babilonia. Tercera, miles de almas se convertirán con rapidez. Cuarta, el mensaje llegará en pocos días a todas partes del mundo. 5. Personas que se habían apartado del Evangelio regresarán nuevamente al redil de Dios. Número 6. Gobernadores y estadistas escucharán el mensaje y se convertirán a Dios. Número 7. Se dará un decreto de muerte por guardar el sábado y no el domingo y denunciar a Babilonia y a mandar a la gente a salir de ahí. Y el último, el mensaje se dará con amor para traer las ovejas que están en otro redil. Dios es un Dios de amor. Dios quiere que el ser humano venga a sus pies. Él no quiere que nadie perezca y llora cuando Él ve que no están haciendo la cosa correcta. Y por esta razón, como dice la parte final de este tema, ¿qué llamado nos hace Dios, Jesús, para que podamos recibir la lluvia tardía? El Señor nos manda a cada uno de nosotros un mensaje. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y forzo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y forzo. Cuando alguien va, mi hermano Eddie, a su casa, ¿qué debe de hacer la persona cuando va a su casa? Si usted está dentro de la casa, es forzar la puerta. No, yo voy a abrir porque ellos están adentro. Déjame coger un martillo, un destornillador para derribar la puerta. ¿Qué hace la gente? Toca la puerta. ¿Y qué hace eso? Él no entra a la mala a forzar la puerta, porque la puerta tiene una parte de abrirse, y aquí esta puerta no tiene un llavín que se abre por fuera. ¿Ven cómo está aquí? Tiene llavín la puerta para abrirse por fuera. ¿Dónde está el llavín? Por dentro. ¿Y qué dice Cristo? He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno, no dice si algunos en plural, sino en singular. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo espero, hermano, que Dios nos bendiga en esta oportunidad, que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo para que Él pueda hacer lo que por nosotros mismos no podemos hacer.